La travesía macabra que estamos a punto de desenmarañar nos transporta a una fecha fatídica, el 30 de mayo de 1963, un día que quedó grabado con caracteres imborrables en los anales de la criminología y el terror. En aquella jornada, la rutina monótona y el sosiego característico de las primeras horas matutinas en la pequeña estación de policía de Villagrán, una modesta población asentada en el estado de Tamaulipas, muy cercana a la división territorial con Nuevo León, se vieron abruptamente perturbados por un suceso que desafiaría cualquier explicación lógica y racional. Un adolescente, de nombre Sebastián Guerrero, cuya joven vida apenas alcanzaba las 14 primaveras, irrumpió en las dependencias, manifestando una imagen de profundo desasosiego y un agotamiento extremo. Su figura, esquelética y frágil, parecía la antesala de una calamidad inminente, un presagio lúgubre que pronto se extendería por toda la comarca, trastocando para siempre la percepción de la normalidad y la seguridad en esas tierras históricamente apartadas y desatendidas. La placidez habitual se desvaneció en un instante, reemplazada por una atmósfera cargada de presagios y una tensión casi palpable. La odisea que había conducido a Sebastián hasta aquel umbral policial era, en sí misma, una epopeya de resistencia física y mental que rozaba lo inverosímil, una proeza que ponía a prueba los límites mismos de la fortaleza humana. Había corrido sin descanso, impulsado por una fuerza primigenia, visceral, nacida del más puro pavor, cubriendo una distancia considerable que superaba los 25 kilómetros. Su periplo había comenzado en la recóndita y casi olvidada comunidad de La Hierbabuena, un paraje tan remoto que su nombre apenas si figuraba en los mapas oficiales, hasta llegar a Villagrán, el asentamiento urbano más cercano donde se localizaba alguna representación de la autoridad. Su cuerpo, demacrado y al borde del colapso por el esfuerzo sobrehumano al que había sido sometido, apenas lograba mantenerse en posición vertical, una silueta que se tambaleaba al borde de la inconsciencia, cada paso una lucha contra la gravedad y el agotamiento. Pero era su mente, más que su físico, la que se encontraba atrapada en un torbellino de angustia y horror, una madeja indescifrable de impresiones y sensaciones que le impedían procesar la atroz realidad que había presenciado. El muchacho se hallaba sumido en un estado de aturdimiento profundo, un velo impenetrable de conmoción que lo incapacitaba para articular ideas coherentes o siquiera balbucear una oración con sentido. La visión de lo que había visto lo había pulverizado por dentro. Su voz, convertida en un mero e incomprensible murmullo entrecortado, una sucesión de sonidos apenas audibles que se escapaban de sus labios temblorosos, repetía con una insistencia obsesiva y profundamente perturbadora una única palabra, un eco lúgubre de su tormento interior que resonaba en la quietud de la madrugada. Vampiros. Era incapaz de construir una frase inteligible, de hilvanar una descripción clara. Sus balbuceos, empapados de un miedo ancestral y primario que calaba hasta los huesos, provocaron en un primer momento las risas incrédulas y una condescendencia evidente por parte de los agentes que cumplían su turno en la comisaría. Para ellos, la escena se presentaba casi como una comedia grotesca, una insólita distracción en la monotonía previsible de la noche. Presumieron, con la ligereza característica de quienes están habituados a lidiar con los desvaríos de la madrugada, con el alcohol y las sustancias, que el adolescente, con toda probabilidad, había ingerido alguna sustancia enervante o tóxica que había distorsionado su percepción de la realidad, velando sus sentidos y entorpeciendo por completo su capacidad para comunicarse con la más mínima claridad. Dada su deplorable condición, y ante la manifiesta imposibilidad de extraerle un testimonio lúcido y fidedigno en ese preciso momento, el joven mensajero del horror, cuya pequeña figura encarnaba el pavor en su estado más puro, pasó la noche resguardado en las frías y austeras dependencias policiales, un refugio improvisado contra el inclemente frío exterior, y, lo que era aún más opresivo y asfixiante, contra sus propios demonios internos, contra los fantasmas macabros que danzaban sin descanso en su mente traumatizada, reviviendo una y otra vez la escena de la pesadilla. Con el despuntar del sol al día siguiente, una atmósfera densa y cargada de una inquietud creciente persistía en la estación policial, impregnada aún por el eco resonante y enigmático del relato balbuceante de Sebastián. El oficial de guardia de ese turno, un hombre llamado Luis Martínez, cuya vasta experiencia en el cuerpo le había forjado una mezcla inusual de curiosidad profesional y un genuino anhelo, quizás, de desentrañar el misterio subyacente a tan extraña aparición,
se ofreció voluntariamente para acompañar al muchacho de regreso a su humilde morada en la remota comunidad. Sebastián, aún visiblemente afectado por la traumática experiencia y con el miedo grabado a fuego en cada fibra de su ser, en cada expresión tensa de su rostro y en cada titubeo de su voz, insistió con vehemencia y una convicción que comenzaba a horadar la incredulidad inicial de su interlocutor en la aterradora veracidad de su vivencia. Aseguró, con una lucidez intermitente que sorprendía profundamente al oficial Martínez, haber sido testigo presencial de un horror indescriptible y antinatural, en el interior de una cueva, figuras sombrías y espectrales, que su mente infantil y traumatizada solo podía interpretar y describir como vampiros sedientos de sangre, se alimentaban de una manera cruel, ritualista y grotesca. Habló de un cáliz, de cuerpos desfigurados y de un espantoso banquete que desafiaba toda concepción de lo humano. Si sientes que el velo de lo desconocido se cierne sobre ti con la promesa de desvelar verdades ocultas, te invitamos de corazón a formar parte de nuestra creciente familia. Suscríbete a nuestro canal para que, juntos, podamos seguir explorando estos senderos inexplorados de la historia y la psique humana. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa. Este relato macabro, que en un principio había sido descartado con ligereza como una alucinación o un producto de la fiebre, adquiriría ahora una nueva y sombría dimensión. Aquel viaje, emprendido bajo la promesa del sol naciente que bañaba las tierras de Tamaulipas, un astro que en lugar de disipar las sombras parecía profundizarlas con un tinte ominoso, marcaría la última vez que Sebastián Guerrero, el joven mensajero del horror, y el oficial Luis Martínez, el valiente que se atrevió a creer, serían vistos con vida. Su desaparición conjunta se erigió como un aliento gélido de misterio y un presentimiento ominoso que se propagó con la velocidad del viento por toda la región, sembrando una zozobra palpable y una sospecha que corroía la paz. Este suceso, que en su momento fue catalogado como uno de los enigmas más perturbadores y desconcertantes acaecidos en la República Mexicana durante toda la década de los 60, se yergue hoy como un testimonio lúgubre y permanente de la pasmosa facilidad con la que la fe ciega, la ignorancia profunda y el fanatismo desmedido pueden desembocar en la más extrema y aberrante barbarie. La narrativa que estamos a punto de explorar es un crudo y descorazonador recordatorio de cómo la oscuridad inherente al ser humano, cuando encuentra un terreno fértil de vulnerabilidad, marginalidad y desesperación, puede arraigarse profundamente en las comunidades más olvidadas, transformando la esperanza más elemental en una desesperación absoluta y la creencia más inocente en terrores innombrables que desafían cualquier límite de la imaginación humana, demostrando la fragilidad de la cordura ante la manipulación. La génesis de esta tragedia inconmensurable, un evento de proporciones tan grotescas y espeluznantes que resulta difícil de asimilar y de comprender en su totalidad, se remonta a los últimos meses del año 1962. En aquel entonces, la extensa geografía de Tamaulipas, un mosaico de paisajes a menudo apacibles pero también de una pobreza hiriente y endémica, se convirtió en el escenario propicio para la llegada de dos individuos cuya reputación era más que dudosa: los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Eran un par de embaucadores consumados, delincuentes menores con un currículum manchado por engaños y estafas, quienes, armados con una astucia perversa y una capacidad innata para detectar y explotar la desesperación ajena, supieron identificar el terreno más fértil para sembrar su engaño en la diminuta y desamparada aldea de la Hierba Buena. Esta comunidad, sumida en una pobreza endémica que se heredaba de generación en generación y con un índice alarmante de analfabetismo, era, por desgracia, un caldo de cultivo ideal para cualquier tipo de manipulación y charlatanería. Los hermanos Hernández, con una teatralidad calculada hasta el milímetro y una elocuencia falsa pero convincente, se presentaron ante los crédulos habitantes como profetas iluminados, mensajeros directos de lo divino y auténticos sacerdotes de ancestrales deidades incas, supuestamente enviados desde un plano trascendental para revelarles un tesoro oculto de valor incalculable que cambiaría sus vidas para siempre. Su promesa, dulce como el maná en el desierto para almas desesperadas, era tan tentadora como la salvación misma. A cambio de una lealtad inquebrantable, tributos constantes que mermaban sus ya escasas pertenencias y una adoración ciega y sin cuestionamientos a sus figuras y a sus supuestas divinidades, ellos les desvelarían las riquezas celestiales que, según sus elaboradas fabulaciones,
se hallaban escondidas en las profundidades de las cuevas que salpicaban las montañas circundantes, lugares que, según decían, eran portales a otro mundo, con una autoridad fingida, pero con una convicción que lograba subyugar incluso a los más reticentes. Proclamaron haber arribado para establecer un nuevo reinado, un orden divino y próspero, y advirtieron que castigarían severamente a cualquier incrédulo que osara desafiar su palabra o dudar de su supuesta misión. Resulta una ironía paradójica y amarga que los lugareños, a pesar de que los dioses incas pertenecen de manera inequívoca a la rica y compleja mitología del Perú prehispánico, a miles de kilómetros de distancia, aceptaran sin el más mínimo cuestionamiento estas imposturas tan evidentes y absurdas. Probablemente, la ausencia total de una educación básica que les permitiera discernir la realidad de la fantasía y un conocimiento elemental de otras culturas, sumada a la desesperación abrumadora ante su precaria y desoladora existencia, los hizo especialmente vulnerables a tales charlatanerías y promesas vacías, convirtiéndolos en presas fáciles de mentes calculadoras y depravadas que solo buscaban explotarlos sin piedad. La fragilidad de su fe, más que su fe misma en la divinidad, era el verdadero talón de Aquiles de esta comunidad vulnerable. En un lapso asombrosamente breve, los hermanos Hernández lograron cimentar su influencia de una manera que desafiaba toda lógica y comprensión racional. Con una facilidad pasmosa, comenzaron a captar adeptos, atrayendo a los más desesperados, a los más crédulos, a los que no tenían nada que perder, formando un círculo inicial de creyentes que rápidamente mutó en una secta con una organización sorprendentemente eficaz y una jerarquía férrea, donde la obediencia era incuestionable. En cuestión de pocos días, la influencia perniciosa de los embaucadores se había extendido por todo el caserío, penetrando en cada hogar y en cada mente, y la inmensa mayoría de los residentes se doblegó a sus exigencias más descabelladas y caprichosas. No solo accedieron a entregar un tributo económico regular, una suerte de diezmo impuesto por los supuestos mesías que les despojaba aún más de lo poco que poseían, sino que también se vieron coaccionados a dedicar un esfuerzo físico extenuante para limpiar, adecentar y transformar las cuevas locales, convirtiéndolas en improvisados templos de adoración, erigidos a la medida de la fantasía megalómana de los Hernández, lugares donde la fe más inocente y el miedo más paralizante se entremezclaban en una atmósfera de misticismo falso y terror latente. Si te sientes atraído por la intrincada red de la psique humana y deseas desentrañar más enigmas tan profundos y perturbadores como este, te extendemos una cordial invitación a unirte a nuestra creciente audiencia. Suscríbete al canal para que la verdad que reside en los rincones más oscuros de la historia pueda ser iluminada, y juntos cuestionemos la naturaleza misma del mal. Sin embargo, las demandas de los autoproclamados profetas trascendieron con creces lo material y lo laboral, adentrándose de manera perversa en el ámbito más íntimo y personal de los aldeanos. Ya no solo querían sus bienes y su fuerza de trabajo, también exigían sus cuerpos y sus almas, reclamando una propiedad total sobre cada aspecto de sus vidas. Imponían un tributo sexual, un requisito aborrecible y degradante mediante el cual tanto hombres como mujeres de la comunidad debían someterse a encuentros carnales con los hermanos, bajo la falsa y retorcida premisa de que esta purificación íntima era esencial para mantener la gracia divina y la pureza ante la mirada de sus supuestas deidades incas, unas deidades que solo existían en la mente enferma de los estafadores. Las noches en la hierbabuena se transformaron así en escenarios de una perversión sistemática y orquestada que carcomía el alma de la comunidad. Los Hernández, utilizando el dinero extorsionado a los aldeanos con mano dura, se ausentaban para adquirir cannabis y otras sustancias psicotrópicas en los pueblos cercanos. Al regresar, distribuían estos narcóticos entre los miembros de la secta, quienes, bajo el influjo devastador de las drogas y la constante manipulación, eran coaccionados y arrastrados a participar en orgías grupales, encuentros degradantes donde toda noción de consentimiento, de dignidad individual y de voluntad propia era borrada por completo, disolviéndose en una neblina tóxica de miedo y alucinaciones, un purgatorio terrenal en el que la moralidad se pudría día a día. Esta nefasta dinámica, fundada en el engaño más vil, la opresión más brutal y el abuso más descarnado imaginable, se mantuvo y se consolidó durante un tiempo considerable, cimentando de manera férrea el poder de los estafadores y sumiendo a la comunidad en una espiral descendente de servidumbre, depravación y terror que parecía no tener fin.
La resistencia se convirtió en una quimera inalcanzable, ahogada por la mezcla tóxica de miedo paralizante y adicción a las sustancias, y cada día que pasaba, los lazos invisibles de la secta se apretaban un poco más, estrangulando cualquier atisbo de libertad de pensamiento o de cordura. El velo de la ilusión y el autoengaño se hacía más denso con cada amanecer, y los aldeanos, atrapados en una red intrincada de mentiras y manipulaciones, parecían incapaces de despertar de la pesadilla viviente en la que se habían sumergido. La promesa de un tesoro divino, de una salvación milagrosa, mantenía a raya la desesperación más profunda, a pesar de que cada una de las exigencias solo los hundía más y más en un pozo sin fondo de degradación y sufrimiento. La complicidad forzada, tejida con hilos de terror y desesperación, forjó una red inquebrantable que mantenía a todos cautivos en la oscuridad más absoluta de la secta, sin salida aparente, sin un horizonte de esperanza. A medida que las semanas se convertían inexorablemente en meses, una palpable inquietud, un murmullo de descontento que comenzaba a gestarse en las sombras, empezó a extenderse sutilmente entre los integrantes del culto. Las fastuosas promesas de los supuestos profetas, que incluían la aparición milagrosa de divinidades benévolas que transformarían su mísera realidad, y la revelación de una riqueza fabulosa y sin igual, permanecían irrealizadas. Ni rastro de los elusivos dioses, ni mucho menos de los tesoros legendarios que cambiarían sus vidas para siempre, sacándolos de la miseria. La paciencia de los creyentes, esa paciencia forzada por la desesperación, comenzaba a agotarse, erosionada por la dura y persistente realidad de su existencia. Y las dudas, antes silenciadas por el miedo paralizante y la niebla de la drogadicción, empezaban a emerger con una fuerza renovada, rasgando el velo de la obediencia ciega y el adoctrinamiento. Viéndose en una situación comprometida, al borde de que su elaborada farsa colapsara estrepitosamente, los hermanos Hernández se vieron obligados a ingeniar una nueva estratagema, aún más retorcida y cruel, para mantener el control férreo sobre sus adeptos y alimentar la ilusión moribunda que los mantenía en el poder. Una ilusión que se desvanecía como el humo. Su primer movimiento estratégico fue elevar a una mujer del propio pueblo al rango de sacerdotisa, otorgándole un rol ceremonial con la esperanza de aplacar los ánimos caldeados y redirigir el descontento que empezaba a burbujear. La obligaban a realizar danzas rituales frente a toda la comunidad. Un espectáculo que, por un breve periodo de un par de semanas, logró calmar las aguas turbulentas y desviar la atención de las promesas incumplidas. Sin embargo, la ausencia continuada de la fortuna prometida, la falta de cualquier signo tangible de la gracia divina, reavivó las exigencias de los aldeanos con una intensidad aún mayor. Ante esta nueva oleada de descontento que amenazaba con derrumbar su castillo de naipes, los charlatanes idearon una excusa aún más retorcida y cruel, deshumanizando a sus víctimas. La sacerdotisa elegida localmente era, según sus cínicas palabras, impura, y su esencia impía impedía que las bendiciones divinas se materializaran en la comunidad. Por ende, argumentaron con una lógica perversa. Era imperativo buscar una auténtica deidad, una figura sagrada y pura capaz de desbloquear las riquezas celestiales y la tan anhelada prosperidad que supuestamente les aguardaba. Con esta renovada necesidad de engaño, los Hernández se desplazaron hasta Monterrey, una ciudad más grande, anónima y con más opciones, con el propósito de contactar a mujeres que ejercían la prostitución, esperando encontrar a alguien que, por una suma de dinero considerable, estuviera dispuesta a sostener su gigantesca mentira y convertirse en la falsa mesías de su culto. Así fue como, tras contactar a 14 distintas mujeres, su camino se cruzó con Magdalena Solís, una figura cuyo destino estaba a punto de enlazarse irrevocablemente con la barbarie más abyecta y la locura colectiva. Ella, acompañada de su hermano Eleazar, quien no solo actuaba como su protector, sino también como su proxeneta, accedió a sumarse a la descabellada y perversa artimaña de los hermanos Hernández. Lo hizo sin sospechar las profundidades de depravación, sadismo y locura colectiva a las que serían arrastrados todos los involucrados, un abismo del que pocos saldrían con vida o cordura. Magdalena, una mujer endurecida por una vida de extrema dificultad y privaciones, vio en esta oferta una oportunidad, por fin, de escapar de su propia miseria. Un atisbo, aunque fuera falso, de esperanza en un camino que no le había ofrecido más que desdicha y subsistencia precaria. La propuesta, envuelta en un falso misticismo y la promesa de un poder sin igual, prometía una transformación radical.
una salida definitiva a la marginalidad. Eleazar, por su parte, vislumbraba beneficios económicos sustanciales y un ascenso en su propia jerarquía de poder dentro de la organización, sin sopesar en ningún momento las consecuencias éticas o morales de semejante empresa, ciego ante el abismo que se abría ante ellos. Si te intriga cómo la mente humana puede caer en tales profundidades de autoengaño y crueldad, y si anhelas comprender las fuerzas ocultas que impulsan estos eventos, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estas narrativas que desafían la comprensión, y así podrás recibir contenido exclusivo que arroja luz sobre los misterios más recónditos de la existencia, desvelando la verdad tras los velos del fanatismo. La vida de Magdalena Solís había sido una travesía marcada por la precariedad más abyecta y la necesidad imperiosa desde su más tierna infancia, una existencia forjada en la fragilidad y la carencia. Había crecido en un entorno de pobreza extrema, una realidad lacerante y tristemente común en muchas zonas rurales de México, durante aquella época, donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en el desierto más árido. Esta circunstancia vital, esta lucha constante por la supervivencia, la había empujado a ejercer la prostitución desde una edad muy temprana, una actividad que se convirtió en su única vía para subsistir, para arañar una existencia mínima en un mundo que no le ofrecía ninguna otra alternativa. Esta profesión, que había practicado durante largos años, la había dotado de una pragmática visión del mundo, una dureza necesaria para sobrevivir en un ambiente hostil y una cierta familiaridad con las dinámicas más crudas del poder y la manipulación, así como una profunda desconfianza hacia las promesas fáciles y las ilusiones vanas. Cuando los hermanos Hernández le expusieron su audaz y cínico plan, ofreciéndole la posibilidad de ser convertida en una deidad venerada y de recibir, a cambio, una compensación económica considerable que representaba una fortuna para ella, Magdalena, impulsada por la esperanza quimérica de escapar de su dura y brutal realidad y vislumbrando una oportunidad, aunque fuera falsa, de ascenso social y mejora económica, no vaciló ni un instante en aceptar participar en aquella enorme y terrible estafa. Así Magdalena y su hermano Eleazar emprendieron el viaje hacia la remota y ahora infame localidad de La Hierbabuena, un lugar que pronto se convertiría en sinónimo de horror y depravación. Al llegar, la maquinaria del engaño se puso en marcha con una meticulosidad espeluznante. Cada paso calculado para maximizar el impacto psicológico en la vulnerable comunidad. Las cuevas, ya previamente sacralizadas y acondicionadas con un esfuerzo forzado por los aldeanos, fueron preparadas para el gran evento, el clímax de la farsa. Con una puesta en escena digna de la más elaborada representación teatral y un cuidado por el detalle que rozaba lo macabro, Magdalena Solís fue presentada a los asombrados y crédulos aldeanos como la reencarnación viviente de la diosa madre azteca Coatlicue, una figura venerada por su poder dual de creación y destrucción. Los hermanos Hernández, con un hábil manejo de la escenografía rudimentaria, la iluminación tenue y una retórica hipnotizante que prometía milagros, lograron crear una atmósfera de misticismo sobrecogedor y una expectación desbordante, prometiendo que esta nueva deidad les traería las riquezas anheladas y transformaría radicalmente el curso de sus existencias, otorgándoles la redención y la prosperidad que tanto buscaban en su desesperación. La fe, o más bien la necesidad de creer, se apoderó de los habitantes. Inicialmente, las peticiones de Magdalena eran modestas, limitándose a dinero y provisiones de alimentos, lo estrictamente necesario para mantener la farsa y su propia subsistencia. Sin embargo, con el paso de los días y el creciente torrente de adoración, adulación y obediencia ciega de los aldeanos, algo transgresor, algo profundamente perturbador, comenzó a ocurrir en su psique, erosionando los últimos vestigios de su humanidad. Los límites entre la realidad y la ficción se difuminaron por completo en su mente. Magdalena empezó a creer realmente en su propio personaje, en la divinidad que le atribuían. Su papel de diosa dejó de ser una farsa calculada para convertirse en una delirante y absoluta convicción. Una transformación que la consumió por entero, apoderándose de su ser más profundo. Fue entonces cuando sus exigencias escalaron dramáticamente, superando cualquier límite previo de decoro o moralidad, demandando un tributo de índole íntima. La veneración, que era inicialmente una herramienta de control y una forma de obtener beneficios, se había vuelto un combustible potente para sus propios deseos más oscuros, y su megalomanía naciente
una sed insaciable de poder. La adoración incondicional de la gente se convirtió en el elixir que alimentaba su poder y distorsionaba aún más su percepción de sí misma, cimentando su transformación en un ser despiadado, desprovisto de empatía y compasión. Dada su experiencia previa en un entorno de promiscuidad forzada y subsistencia a través del cuerpo, Magdalena, ahora plenamente sumergida en su delirante rol de deidad omnipotente y cruel, comenzó a solicitar la presencia constante de varones y mujeres de la comunidad para llevar a cabo rituales sexuales colectivos. Lo hacía bajo el retorcido pretexto de ofrecer tributos carnales que, según ella, alimentaban el poder y la gracia de la diosa, asegurando así la anhelada prosperidad. Bajo el influjo continuado y sedante de las drogas que los hermanos Hernández seguían proveyendo con siniestra regularidad, el pueblo entero participaba en estas sesiones grupales, encuentros degradantes, donde la voluntad individual se disolvía por completo en una neblina densa de estupefacientes y coacción. La dignidad humana, el consentimiento más básico y la moralidad se desvanecían por completo en la oscuridad de las cuevas, bajo la mirada impávida de una líder que, en su locura, creía ser verdaderamente divina, y que no veía a sus seguidores más que como instrumentos para sus perversiones. Eleazar, el hermano de Magdalena, lejos de oponerse a esta escalada de depravación y barbarie, se mostraba plenamente satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos, observando un incremento sustancial no solo en sus propios beneficios económicos, que se multiplicaban, sino también en su influencia personal y en su posición dentro de la jerarquía del culto, consolidándose como una figura poderosa. Su figura se consolidaba como la mano derecha de la diosa, un proxeneta en la oscuridad de un falso templo, un guardián de la depravación. Sin embargo, la mujer, ahora totalmente sumergida en su papel divino, no solo tomó el control absoluto y despótico del culto, sino que sus manifestaciones y exigencias pronto viraron hacia una mezcla letal de delirios religiosos exacerbados y un sadismo incomprendido que helaba la sangre de cualquiera que fuera testigo. Su insaciable sed de poder y control la llevó a exigir la presencia de hombres cada vez más jóvenes, incluyendo, para el horror de cualquier mente lúcida y la transgresión de toda moralidad, niños, quienes también debían ser ofrecidos en sacrificios de intimidad a la supuesta diosa azteca, convirtiéndose en víctimas de un abuso aberrante e inimaginable, un nuevo y más oscuro nivel de depravación que marcó un punto de no retorno para la secta. Si te sientes profundamente conmovido por el estudio de las sombras que habitan el alma humana, y si estos relatos te impulsan a buscar respuestas en los abismos de la criminología, te extendemos una sincera invitación a unirte a nuestra audiencia. Suscríbete a nuestro canal para que ninguna de nuestras futuras investigaciones, que prometen seguir desafiando tus percepciones sobre la naturaleza del mal, se te escape. Tu valiosa participación es esencial para mantener viva la memoria de estos eventos y para desentrañar los mecanismos del fanatismo más cruel. Esta última y aberrante demanda, la de los niños, fue la gota que derramó el vaso para algunos de los lugareños. La chispa que encendió una pequeña y valiente llama de resistencia en el corazón de la oscuridad. Un par de jóvenes, hartos, asqueados y profundamente perturbados por los abusos íntimos y la degeneración moral que se había apoderado por completo de su comunidad, expresaron su firme e innegociable deseo de abandonar el culto, de huir de aquella pesadilla viviente antes de que los consumiera por completo. No obstante, el miedo ya había echado raíces profundas y venenosas entre los demás creyentes, quienes, aterrorizados por las represalias que podrían sufrir si no acataban las órdenes de la diosa, informaron a los autoproclamados sumos sacerdotes sobre la disidencia de los muchachos. Al tener conocimiento de esta rebeldía, los infortunados jóvenes fueron arrastrados, como víctimas indefensas y sin esperanza, ante la presencia de Magdalena. Ella, completamente intoxicada por las sustancias psicotrópicas y con la mente distorsionada por el delirio de su propia divinidad, emitió un veredicto cruel, sanguinario e inapelable. Debían ser linchados esa misma noche. Y así fue. Los desertores fueron brutalmente asesinados en un ritual sanguinario y público, perpetrado ante la mirada petrificada y aterrada de todos los pobladores, un macabro espectáculo concebido como un recordatorio explícito y terrorífico de que los dioses castigarían con la muerte más horrible a cualquiera que osara desobedecer sus demandas terribles y blasfemar contra su autoridad divina, consolidando el terror como principal y más efectiva herramienta de control.
Tras el horripilante linchamiento y el macabro espectáculo sacrificial, un velo de terror inmovilizó por completo a la comunidad de la Hierbabuena, envolviéndola en un silencio sepulcral y una sumisión abyecta. Toda queja, todo atisbo de protesta o resistencia, quedó sofocado por el miedo paralizante y absoluto que se había instalado en cada corazón y en cada mente. La población estaba ahora totalmente subyugada, convertida en un rebaño dócil y aterrorizado. Una situación que los embaucadores, liderados con mano férrea por Magdalena, notaron y capitalizaron con una eficiencia cruel y despiadada. Consciente de que la sumisión era absoluta y la resistencia había sido aplastada de forma definitiva, y quizás hastiada de la monotonía de los encuentros íntimos forzados, Magdalena, en su incesante escalada de depravación, comenzó a exigir un tipo de tributo aún más siniestro y atroz: sacrificios humanos. La vida de los demás, para ella, se había convertido en una moneda de cambio, en un mero instrumento para sus delirios de grandeza y su sed insaciable de poder, desprovista de cualquier valor intrínseco. Así, concibió y estableció el infame ritual de sangre, una práctica que evocaría los horrores más antiguos y bárbaros de la historia de la humanidad. Para llevar a cabo estas atroces ceremonias, se elegían a los miembros más vulnerables y debilitados de la comunidad, aquellos que por su condición física o mental ofrecían menor resistencia, los más fáciles de someter y manipular. Estos desdichados eran sometidos a torturas horrendas, una agonía lenta y despiadada. Golpeados brutalmente, lacerados con saña hasta desangrarlos, y quemados con objetos al rojo vivo por los propios aldeanos, quienes eran forzados a participar en la barbarie para asegurar su propia supervivencia y la de sus familias, convirtiéndose en verdugos a regañadientes de sus propios vecinos, una situación que carcomía sus almas. Finalmente la víctima exhalaba su último aliento debido a la masiva e incesante pérdida de sangre, un precioso líquido vital que era meticulosamente recolectado en un cáliz improvisado, a menudo una vasija tosca, mientras la vida se escapaba del cuerpo inerte. Este brebaje macabro, supuestamente destinado a nutrir a las divinidades y a fortalecer su poder en la tierra, era una parodia grotesca y retorcida de los antiguos ritos aztecas, pervertida y distorsionada para los fines de la secta y el delirio patológico de su líder. El líquido hemático humano era luego mezclado con la sangre de aves de corral sacrificadas y, lo que es aún más perturbador y aberrante, con potentes sustancias psicotrópicas, creando una pócima de pesadilla, un elixir del infierno. Este horripilante brebaje era consumido en primera instancia por la propia diosa Magdalena y sus sumos sacerdotes, quienes, tras ingerirlo, lo distribuían entre los demás miembros de la secta. Bajo el influjo alucinógeno y embriagador de esta pócima de sangre y drogas, los creyentes experimentaban visiones intensas, vívidas y profundamente distorsionadas de la realidad, sueños inducidos que tomaban por profecías divinas o revelaciones trascendentales. Estas alucinaciones eran interpretadas por ellos como pruebas fehacientes e irrefutables de que la bebida les otorgaba un poder sobrenatural, una conexión directa y mística con lo divino, una certeza que los anclaba aún más a la secta. La experiencia reforzó aún más la adoración fanática a Magdalena y profundizó su ya ciega fe en ella, llevándolos a creer en su divinidad con una convicción que rayaba peligrosamente en la locura colectiva, creando una espiral de sugestión y dependencia de la que ya no había escapatoria para ningún miembro. La insaciable sed de sangre y control de Magdalena Solís no conoció límites, trascendiendo toda barrera moral y psicológica conocida. Lejos de conformarse con los rituales de pérdida hemática, su mente perturbada y cada vez más sádica escaló a una nueva y más horripilante forma de sacrificio, una que evocaba los ritos más crueles y primitivos de la antigüedad. Inspirada, o quizás delirante en su propia grandeza y megalomanía, por las prácticas ancestrales aztecas que estudiaba con una curiosidad macabra, comenzó a exigir la extracción de corazones de las víctimas aún vivas, un acto de barbarie inconcebible para la mente moderna. En un periodo de tiempo alarmantemente breve, tan solo unas pocas semanas, al menos 6 personas más fueron arrancadas brutalmente de sus vidas de esta manera salvaje e inhumana, sus órganos vitales ofrecidos palpitantes a la supuesta diosa. El pretexto, cada vez más descabellado y ajeno a la razón, era que Magdalena proclamaba que, al alimentarse directamente de este líquido hemático vital y de los corazones palpitantes, aseguraría su eterna juventud y, más aún, su propia inmortalidad,
transformándose en una figura verdaderamente divina e invulnerable a los estragos del tiempo y la muerte. Si te apasionan los relatos que bucean en los anales del crimen, y si deseas seguir explorando las fronteras de lo inexplicable y los recovecos más oscuros del alma humana, te extendemos una invitación sincera a unirte a nuestro colectivo de entusiastas de lo macabro y lo misterioso. Suscríbete a nuestro canal para recibir más investigaciones profundas y análisis detallados que te mantendrán al borde del asiento, formando parte de una comunidad que busca comprender lo incomprensible y arrojar luz sobre las tinieblas. La situación se había desbordado por completo, escapando a cualquier parámetro de control o raciocinio. Lo que comenzó como una estafa burda y motivada por el dinero, una artimaña de charlatanes, se había transformado en una espiral vertiginosa de sadismo, fanatismo ciego y depravación inimaginable, donde la líder del culto, Magdalena Solís, ahora firmemente convencida de su divinidad y completamente poseída por su rol de diosa, no solo creía ser una deidad, sino que exigía a los aterrorizados pobladores un sacrificio humano semanal, una cuota de sangre y vida que, según ella, mantenía su poder y les aseguraba las bendiciones. Esta demanda, la culminación de un proceso de degradación humana sin precedentes, sumió a la hierbabuena en un reino de terror constante y absoluto, donde cada día era una espera angustiosa por el próximo ritual de sangre, un sorteo macabro de la muerte. Fue precisamente en la noche del 30 de mayo de 1963, en medio de esta atmósfera asfixiante de pavor y muerte inminente, cuando Sebastián Guerrero, un joven vecino de la comunidad, se acercó, impulsado por una combinación de temor y una fatal curiosidad, a las inmediaciones de la cueva principal del culto, el epicentro de la barbarie. Atraído quizás por las historias susurradas sobre la misteriosa diosa y los poderes oscuros que se le atribuían, o impulsado por una curiosidad mórbida e incontrolable que lo llevaría a su perdición, ahí, el muchacho merodeó por los alrededores de la cavidad rocosa. Finalmente, su atención fue capturada por una combinación inquietante de luces titilantes, reflejos rojizos que danzaban en la oscuridad y ruidos guturales que emergían de las profundidades de la caverna, sonidos que parecían anunciar un rito infernal. Un aquelarre de locura, impulsado por un impulso incontrolable y una mezcla de fascinación y miedo que le helaba la sangre, se aproximó y se adentró cautelosamente en las profundidades de la cueva, solo para tropezar con una escena espeluznante, una visión que lo marcaría para siempre y destruiría su inocencia. El culto estaba en pleno acto de un sacrificio cruel y sangriento, con sus miembros bebiendo del cáliz sagrado, repleto de sangre humana recién derramada, una imagen dantesca que trascendía cualquier pesadilla. Aterrado hasta la médula, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor desbocado, Sebastián salió huyendo despavorido de la cueva, corriendo desesperadamente hacia la estación de policía más cercana, buscando refugio en la civilización, en el orden, en todo aquello que contrastaba con el horror que había presenciado. Su mente infantil e inocente, incapaz de procesar la magnitud y la atrocidad de lo presenciado, no pudo más que interpretar a aquellos horribles verdugos, a aquellos bebedores de sangre, como vampiros sedientos de vida. Una imagen dantesca que lo perseguiría por siempre hasta el final de sus días, y que sellaría su propio destino de la manera más cruel e injusta imaginable. Inicialmente, las declaraciones balbuceantes de Sebastián Guerrero sobre vampiros y rituales sangrientos fueron recibidas con un escepticismo condescendiente e incluso con risas disimuladas por parte de los oficiales presentes en la estación de policía de Villagrán. Consideraban el relato como el delirio de un muchacho asustado o drogado, un producto más de la imaginación febril. Sin embargo, cuando el oficial Luis Martínez no regresó de su misión de escoltar al joven a su hogar, la situación dio un giro brusco y sombrío, transformándose en una preocupación ineludible y grave que no podía ser ignorada. La ausencia prolongada de un agente de la ley, sumada a la persistencia desgarradora del relato de Sebastián, encendió finalmente las alarmas en el destacamento policial. La incredulidad inicial, que había dominado la atmósfera, se transformó en una preocupación genuina y palpable que se extendía entre los uniformados, y las extravagantes declaraciones del muchacho, que antes habían sido objeto de burla, comenzaron a ser tomadas con la seriedad que merecían. A la luz de los acontecimientos que se desarrollaban con una rapidez escalofriante, revelando una verdad que nadie quería creer, pero que era imposible negar.
La hipótesis de que no se trataba de una simple alucinación o un cuento fantasioso, sino de la posible existencia de una secta satánica o un culto criminal verdaderamente peligroso y depravado, cobró fuerza con cada hora que pasaba sin noticias del oficial Martínez. En respuesta a esta grave y creciente sospecha, el 31 de mayo, apenas 24 horas después de la inquietante desaparición del agente, se puso en marcha un operativo de gran escala, una movilización sin precedentes en la región, que movilizó a un gran número de efectivos. Las fuerzas policiales, en colaboración estrecha y coordinada con elementos del ejército, se desplegaron masivamente hacia la remota y ahora infame comunidad de La Hierba Buena, un lugar que había sido transformado de paraíso rural en epicentro del horror más absoluto. Al percatarse de la presencia imponente de los uniformados, los miembros del culto, totalmente adoctrinados y armados precariamente con objetos punzantes y rudimentarias armas de fuego, reaccionaron con una violencia desmesurada y fanática, defendiendo su falso santuario hasta la muerte, convencidos de su supuesta misión divina. Rápidamente, se atrincheraron en sus posiciones estratégicas dentro y alrededor de las cuevas, desatando un fuego cruzado intenso y mortífero contra las fuerzas del orden, que tuvieron que responder con la misma contundencia. El enfrentamiento fue brutal y caótico, un intercambio de balas y gritos de locura. Varios integrantes de la secta cayeron abatidos bajo las balas de la policía y el ejército, entre ellos los hermanos Santos y Cayetano Hernández, los artífices iniciales de todo el engaño, los cerebros perversos de la farsa que había degenerado en una tragedia de proporciones épicas. Se dice que Cayetano, en un acto de delirante fanatismo y ceguera mística inducida por las drogas y la autosugestión, intentó usar su cuerpo sagrado de sumo sacerdote como un escudo impenetrable contra las balas de la policía. Una defensa inútil y patética ante la cruda realidad de las armas de fuego y la ley. En medio del caos y el tiroteo ensordecedor, Magdalena Solís y su hermano Eleazar lograron evadir momentáneamente la captura, escapando en la confusión del combate. No obstante, su fuga fue efímera y de corta duración. Fueron localizados poco después, ocultos y temblorosos en una granja cercana, en posesión de una abultada cantidad de drogas, evidencia irrefutable de la narcótica base sobre la que se sostenía su perverso culto, y de los medios de control que utilizaban sobre sus seguidores. Una prueba de su manipulación sistemática, el descubrimiento más horripilante y desgarrador, aguardaba en el interior de una de las cuevas que habían servido como templo profanado para la secta. Allí, en la oscuridad húmeda y fétida, la policía encontró los restos macabros de Sebastián Guerrero y el oficial Luis Martínez. Ambos cuerpos habían sido objeto de las más sádicas vejaciones y profanaciones imaginables. Se encontraban partidos por la mitad, desmembrados de forma ritual, y, lo que es aún más estremecedor y perturbador, les habían extraído el corazón de sus pechos. No había duda alguna de que habían sido utilizados en los brutales sacrificios humanos exigidos por la autoproclamada diosa, sus vidas arrebatadas para alimentar un delirio sangriento y una sed insaciable de poder. Las investigaciones subsiguientes, meticulosas y exhaustivas, llevaron a las autoridades al hallazgo de los cuerpos de 6 personas más, dispersos en zonas aledañas a la cueva principal, cada uno con signos inequívocos de una violencia ritualizada y una crueldad sin límites, revelando la magnitud de la masacre que había tenido lugar en aquel recóndito paraje, un horror que heló la sangre de los investigadores y del país entero. Si la lucha incansable por la verdad y la justicia, incluso en los casos más oscuros, resuena en tu espíritu, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuestras próximas entregas, cada una un testimonio de resistencia y de la búsqueda de la verdad, contribuyendo a mantener viva la memoria de estas víctimas para que su sufrimiento no haya sido en vano y para que jamás se repitan tales horrores. Diversos testimonios, aún entre balbuceos de miedo y el persistente terror que los embargaba, identificaron a Magdalena Solís como la temible sacerdotisa de la sangre y a su hermano Eleazar como el sumo sacerdote de este culto de pesadilla. Eran los cerebros y los ejecutores principales de la barbarie que había asolado La Hierba Buena. Sin embargo, la lealtad ciega, o, más probablemente, el terror profundo que aún sentían los miembros de la secta hacia su antigua líder y sus doctrinas perversas, se manifestó en una negativa rotunda e inquebrantable a testificar contra Magdalena Solís y su hermano. La inercia del miedo y la adoctrinación era tal que,
A pesar de lo presenciado y del trauma vivido, los supervivientes se negaron sistemáticamente a colaborar con la justicia, protegiendo a sus propios verdugos con un silencio sepulcral. Esta reticencia representaba un obstáculo formidable para la plena impartición de justicia, ya que la única vía efectiva para acusar a Solís de la totalidad de los crímenes dependía, crucialmente, de la cooperación de los integrantes del culto, de sus valientes testimonios, los cuales nunca llegaron en aquel momento. Lamentablemente, la disposición de los miembros de la secta para ofrecer testimonios incriminatorios era prácticamente nula, lo que significó un revés significativo y frustrante para la plena impartición de justicia en aquel momento. Esta falta de cooperación, cimentada en el terror y la lealtad pervertida, implicó que la carga de la culpa se distribuiría entre muchos, en lugar de recaer plenamente sobre los verdaderos artífices de la tragedia. Y así fue. Aquellos miembros del culto que no eran considerados líderes principales, pero que habían participado activamente en los rituales de depravación, fueron finalmente sentenciados a penas de 30 años de reclusión por su participación en los crímenes atroces, una sentencia que, para algunos, no hacía justicia a la magnitud de la barbarie presenciada. Por su parte, Magdalena Solís y su hermano Eleazar se aferraron a un silencio absoluto y obstinado durante todo el proceso judicial, negándose rotundamente a emitir cualquier tipo de declaración o explicación sobre los acontecimientos que habían sacudido a la hierbabuena hasta sus cimientos. Su mutismo era una última muestra de desafío y control sobre su propio destino y el de sus víctimas. Debido a esta ausencia de testimonio que vinculara directamente a los hermanos con la totalidad de los crímenes y la imposibilidad de una prueba irrefutable en ese momento para todos los casos, solo pudieron ser condenados a 50 años de prisión, exclusivamente por los asesinatos de Sebastián Guerrero y el oficial Luis Martínez. La participación directa en los otros 6 homicidios documentados, a pesar de las sospechas contundentes y las pruebas circunstanciales, no pudo ser demostrada de manera concluyente en aquel momento ante los tribunales, dejando un halo de impunidad y una profunda frustración en la sociedad. No obstante, con el transcurrir inexorable del tiempo, y a medida que el recuerdo del terror se atenuaba ligeramente en la memoria colectiva, o la culpa se hacía insoportable para algunos de los implicados, algunos testigos y habitantes de la hierbabuena, que habían sido parte integral de la secta, finalmente se animaron a romper el silencio. Sus declaraciones, brindadas años después con una mezcla de arrepentimiento, liberación y un profundo remordimiento, revelaron la escalofriante magnitud de los horrores perpetrados por el culto y la depravación que se había adueñado de sus vidas. La suma de todas las confesiones y hallazgos posteriores, resultado de una investigación más profunda y de la perseverancia incansable de la justicia, confirmó que, al menos, 12 personas habían perdido la vida de la manera más cruel e inhumana a manos de esta perversa organización. Aunque las cifras reales podrían ser incluso mayores, enterradas para siempre en la tierra de aquel paraje olvidado. Los detalles narrados por los supervivientes y exmiembros de la secta dejaron a las fuerzas policiales y a la sociedad en general perplejas y consternadas, sumidas en una incredulidad que se negaba a aceptar tal barbarie. La depravación de los actos trascendía cualquier límite de la comprensión humana, resultando casi imposible concebir cómo un grupo de individuos, liderados por una mujer que se creía diosa, había logrado convencer a toda una comunidad, por vulnerable que fuera su condición, de semejante falacia, sumiéndola en una orgía de violencia, abuso y locura colectiva que duró meses y dejó una estela indeleble de muerte y devastación. La historia de la hierbabuena se convirtió en una oscura leyenda, un recordatorio vívido y doloroso de lo frágil que puede ser la razón ante la desesperación más profunda y la manipulación más insidiosa, un espejo que nos muestra los límites de la psique humana cuando se somete a la tiranía de la fe ciega. La crudeza impactante de los actos atribuidos a Magdalena Solís y la singular perversidad con la que perpetró los crímenes, no solo como instigadora sino como ejecutora principal, captaron de manera particular la atención no solo de las autoridades y los investigadores, sino también de la opinión pública nacional e internacional, que no podía creer la magnitud del horror desvelado. Esta mujer, inicialmente una figura más en la estratagema burda de los hermanos Hernández, demostró una capacidad espeluznante para cometer una impresionante cantidad de delitos que trascendían el asesinato y el abuso sexual, incluyendo el abominable canibalismo. Los testimonios posteriores, obtenidos de aquellos que finalmente se atrevieron a hablar y romper el silencio forzado,
revelaron que, una vez finalizado el macabro ritual de beber la sangre del cáliz, Magdalena procedía a consumir partes del cuerpo de la persona sacrificada. Este acto, más allá de la barbarie incomprensible, era una declaración de poder absoluto, una forma de consolidar su imagen de deidad temible e inquebrantable ante los ojos aterrorizados de sus seguidores. Lo más impactante y repulsivo era su predilección, casi ceremonial, por el corazón aún tibio de la víctima, el cual devoraba con un salvajismo calculado en presencia de todos los miembros del culto, en un acto de dominación y depravación que cimentaba aún más su imagen de diosa terrible y omnipotente, capaz de cualquier atrocidad. Tras esta dantesca comida, no satisfecha con el horror físico y el terror impuesto, daba rienda suelta a sus más retorcidas perversidades en encuentros íntimos con múltiples integrantes de la secta, en una orgía de poder y control absoluto, donde el cuerpo y el alma de los aldeanos se convertían en su propiedad más preciada. Sin voluntad ni resistencia, aquella mujer, dueña de una mirada penetrante y gélida que parecía traspasar el alma, poseedora de una belleza extraña, casi siniestra, que desafiaba los cánones convencionales, se erigió como la máxima sacerdotisa de un culto fraudulento en su origen, pero increíblemente efectivo en su capacidad de control y destrucción, dejando una huella de horror imborrable en la historia de la humanidad. Lo que comenzó como un simple ardid para obtener beneficios económicos, sin un fin real de adoración genuina o búsqueda de poder místico trascendental, mutó en algo mucho más oscuro y abominable. Gracias al poder absoluto, la adulación incesante y la obediencia ciega que le otorgaron los aldeanos, Magdalena Solís encontró la vía para liberar sus deseos más íntimos y depravados, transformándose en una tirana sádica y sanguinaria, una emperatriz del horror. Para comprender, aunque sea mínimamente, la trayectoria de este personaje tan complejo y enigmático, es esencial observar el contexto desolador de su infancia. Su niñez estuvo indisolublemente marcada por la miseria más absoluta, una condición que afligía a gran parte de la población rural de México en aquella época, especialmente en estados como Tamaulipas. Numerosas aldeas se hallaban aisladas entre las montañas, desprovistas de escuelas, servicios básicos y, en ocasiones, incluso de los alimentos mínimos necesarios para la subsistencia, atrapadas en un ciclo de pobreza generacional y abandono. Magdalena creció en el estado de Tamaulipas durante la década de los 30, un período de vasta desigualdad social y oportunidades lamentablemente limitadas para los más desfavorecidos. Dadas estas condiciones precarias y la ausencia de cualquier otra alternativa viable, se vio forzada a muy temprana edad a ejercer la prostitución, una actividad que practicó durante años y que constituyó su único medio de sustento económico, una supervivencia brutal en un mundo sin piedad. En este entramado de supervivencia desesperada y moralidad quebrantada, el hermano de Magdalena, Eleazar, no solo estaba al tanto de la actividad de su hermana, sino que, en un giro perverso de la dinámica familiar, asumió el rol de su proxeneta. Lo hizo bajo la fachada engañosa de cuidar de ella y de administrar el negocio, un arreglo que, a su modo, les permitía a ambos subsistir en un mundo implacable y despiadado, construyendo una relación tóxica y codependiente que sentaría las bases de su futura complicidad criminal. Es plausible que al cruzarse con los hermanos Hernández, estos delincuentes sagaces y expertos en la manipulación percibieran la vulnerabilidad innata de Magdalena y Eleazar, su desesperación por una vida mejor, por una salida a su miseria, y vieran en ellos las piezas perfectas para su macabro ajedrez. El encuentro de estas dos duplas de hermanos, una de estafadores sin escrúpulos y otra de supervivientes al límite de la sociedad, se convirtió en un punto de inflexión fatídico, alterando irrevocablemente el curso de sus destinos individuales y el de toda una comunidad, sumiéndolos a todos en un infierno terrenal del cual no habría escapatoria para muchos. Sorprendentemente, y a pesar de la magnitud de los crímenes y el inmenso interés que despertaron en su momento a nivel nacional e incluso internacional, se conoce muy poco sobre el pasado de Magdalena Solís. Su silencio en los interrogatorios y durante los juicios fue absoluto e inquebrantable. Nunca ofreció una declaración que arrojara luz sobre el porqué de sus actos, ni sobre la transformación de una mujer en una sádica líder de culto que orquestó una masacre de tal envergadura, dejando a todos perplejos. Hasta el día de hoy, los detalles de su vida anterior a los atroces acontecimientos de la Hierba Buena y lo que sucedió con ella tras su encarcelamiento y el cumplimiento de su condena permanecen envueltos en un velo impenetrable de misterio.
una incógnita sin resolver que añade un tinte más oscuro a su leyenda y al caso. Es un testimonio inquietante y perturbador de la persistencia del horror que muchos pobladores de aquel lugar, aún décadas después, evocan con un escalofrío en la espalda la figura de la gran sacerdotisa de la sangre. Su nombre, sinónimo de terror, perversión y locura, resuena como una advertencia funesta de los peligros de la manipulación extrema, la ignorancia abyecta y el fanatismo religioso cuando se desbocan sin control, devorando todo a su paso, desde la razón hasta la vida misma. Es una historia que nos obliga a mirar de frente a los abismos que la humanidad es capaz de crear cuando se dan las condiciones propicias para que el mal arraigue y florezca sin impedimento alguno. Querido público, como en cada encuentro que compartimos, extiendo mi más sincero agradecimiento por su valiosa compañía y por la atención prestada a esta perturbadora y sombría narración. La historia de Magdalena Solís y el culto de la hierba buena es un escalofriante recordatorio de cómo la oscuridad puede germinar en los rincones más insospechados de la sociedad, transformando la desesperación más profunda en fanatismo ciego y el engaño más burdo en una orgía de horror y muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la depravación humana cuando se disfraza de fe, cuando se envuelve en el manto de lo divino? La respuesta, como hemos visto, es absolutamente aterradora y desafía cualquier límite de la imaginación. Si aún no te has sumado a nuestra comunidad de exploradores de lo macabro y lo inexplicable, te instamos fervientemente a hacerlo. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ni una sola de estas crónicas que te quitarán el aliento y te harán cuestionar la naturaleza misma del mal, la fragilidad de la razón y el poder devastador de la manipulación. Esto ha sido una entrega más, la cual te ha sumergido sin contemplaciones en los abismos más oscuros de la mente criminal y del fanatismo. Prepárense para la próxima inmersión en lo más profundo de la sombra humana.